Hay historias que incomodan porque no parecen encajar con la idea que tenemos del progreso, de la ciencia o incluso de la humanidad. No son relatos lejanos ni fantasías exageradas, son hechos documentados que ocurrieron en pleno siglo XX, en laboratorios, hospitales, centros de investigación y oficinas gubernamentales. Durante años, mientras el mundo miraba hacia la carrera espacial o el desarrollo de armas nucleares, en paralelo se desarrollaba otra competencia mucho más silenciosa: la lucha por entender, manipular y, si era posible, controlar la mente humana. No estamos hablando de tecnología externa. Estamos hablando de lo que define quién eres, lo que piensas, lo que sientes, lo que decides. Y cuando gobiernos poderosos empiezan a experimentar con eso en secreto, la pregunta deja de ser histórica y se vuelve directa. ¿Hasta dónde puede llegar alguien si cree que el fin lo justifica todo? Durante la Guerra Fría, dos grandes bloques se enfrentaron en todos los frentes posibles. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por territorio, influencia o armamento, también competían por el control psicológico. Existía una preocupación real, casi obsesiva, por la idea de que el enemigo pudiera desarrollar técnicas para alterar la mente, forzar confesiones, implantar ideas o convertir a una persona en un instrumento sin voluntad propia. En este recorrido vamos a analizar primero lo que ocurrió dentro del sistema soviético, un terreno mucho más difícil de investigar debido al hermetismo del régimen. Y luego veremos el caso de Estados Unidos con el programa MK-Ultra, uno de los proyectos más documentados y polémicos de la historia moderna. Cuando se habla de experimentos soviéticos, hay que empezar por una realidad clave. Gran parte de la información disponible es fragmentaria. A diferencia de Estados Unidos, donde algunas investigaciones oficiales sacaron a la luz documentos desclasificados, en la Unión Soviética muchos archivos permanecieron ocultos o fueron destruidos. Aún así, historiadores, testimonios y documentos parciales permiten reconstruir una imagen bastante clara de lo que ocurrió. Uno de los pilares fundamentales del enfoque soviético fue la psicología del condicionamiento. La influencia de Iván Pavlov fue enorme. Sus estudios sobre reflejos condicionados no eran secretos ni controvertidos en sí mismos, eran ciencia legítima. Pero con el tiempo, algunos sectores del aparato estatal comenzaron a ver en esas ideas una herramienta potencial para moldear el comportamiento humano de forma más profunda. El concepto era sencillo en apariencia. Si puedes asociar estímulos y respuestas de manera sistemática, podrías influir en cómo una persona reacciona ante determinadas situaciones. En un contexto político, esto abría la puerta a algo más ambicioso: modificar creencias, suprimir disidencias o reforzar lealtades. En paralelo, la KGB desarrolló técnicas avanzadas de interrogatorio. Estas técnicas no siempre implicaban violencia física directa, aunque en muchos casos sí la hubo, sino que se centraban en la presión psicológica prolongada. Aislamiento, privación del sueño, manipulación emocional, creación de entornos de estrés constante. Todo diseñado para debilitar la resistencia mental de una persona. Uno de los aspectos más inquietantes del sistema soviético fue el uso de la psiquiatría como herramienta política. No se trataba únicamente de experimentos en laboratorios, sino de una estrategia institucionalizada. Personas que mostraban desacuerdo con el régimen podían ser diagnosticadas con trastornos mentales y enviadas a hospitales psiquiátricos. Allí eran sometidas a tratamientos forzados que incluían medicación pesada, aislamiento y, en algunos casos, procedimientos invasivos. Esto generaba un efecto doble. Por un lado, neutralizaba a la persona disidente. Por otro, enviaba un mensaje claro al resto de la población. Cuestionar el sistema podía ser interpretado como una señal de inestabilidad mental.
Era una forma de control que mezclaba ciencia, política y coerción. En cuanto a experimentos más específicos, existen indicios de que se investigaron sustancias químicas capaces de alterar el comportamiento. No hay tanta documentación como en el caso estadounidense, pero informes de inteligencia y testimonios posteriores sugieren que se exploraron compuestos con efectos sedantes, desinhibidores o desorientadores. El objetivo no era tanto crear una droga mágica que controlara completamente a una persona, sino encontrar herramientas que facilitaran el interrogatorio o redujeran la capacidad de resistencia. Esto incluía estudiar cómo ciertas sustancias podían afectar la memoria, la percepción o la capacidad de tomar decisiones. También se investigaron técnicas de sugestión y manipulación psicológica más sutiles. La idea de influir en la mente no siempre pasaba por métodos extremos. A veces se trataba de crear entornos donde la presión social, el aislamiento o la repetición constante de mensajes generaran cambios en la forma de pensar de un individuo. Es importante señalar que no todo lo que se hacía en la Unión Soviética en este ámbito era necesariamente ilegal o éticamente cuestionable. Existía también investigación científica legítima en neurociencia y psicología. El problema era que, en muchos casos, la línea entre investigación científica y control político se volvía difusa. La falta de transparencia hacía casi imposible cualquier tipo de supervisión independiente. Y cuando no hay supervisión, el riesgo de abuso aumenta de forma considerable. Muchos de estos programas estaban motivados por el miedo. No solo el miedo al enemigo externo, sino también el miedo a perder el control interno. En un sistema donde la estabilidad política era prioritaria, cualquier herramienta que ayudara a mantener el orden podía considerarse válida. Esto nos lleva a una conclusión importante sobre el enfoque soviético. Más que buscar un control total de la mente en el sentido más fantasioso, lo que se perseguía era un control funcional. Reducir la disidencia, aumentar la obediencia, mejorar la eficacia de los interrogatorios. Objetivos concretos, aunque logrados a través de métodos que hoy serían considerados profundamente problemáticos. Ahora, al pasar al caso de Estados Unidos, el enfoque cambia en varios aspectos, aunque el fondo tiene similitudes sorprendentes. El programa MK-Ultra, iniciado en 1953 por la CIA, representa uno de los intentos más amplios y documentados de explorar el control mental desde una perspectiva experimental. A diferencia del modelo soviético, que tendía a ser más estructurado y orientado al control social, MK-Ultra se caracterizó por su diversidad de enfoques. Más de 150 subproyectos exploraron diferentes técnicas, muchas de ellas sin una dirección clara o sin resultados consistentes. El programa fue dirigido en gran parte por Sidney Gottlieb, quien coordinó experimentos en universidades, hospitales y centros de investigación, a menudo sin que los participantes supieran que estaban siendo utilizados como sujetos de prueba. Uno de los elementos más conocidos de MK-Ultra fue el uso de LSD. La CIA estaba interesada en esta sustancia por su capacidad para alterar la percepción, el pensamiento y la emoción. Se pensaba que podría utilizarse como una herramienta para obtener información, debilitar la resistencia de una persona o incluso modificar su comportamiento. En muchos casos, el LSD se administraba sin el consentimiento de los sujetos. Personas que creían estar participando en estudios médicos normales, o incluso ciudadanos sin ninguna relación con la investigación, fueron expuestos a la sustancia sin previo aviso. Los resultados eran impredecibles. Algunas personas experimentaban episodios de ansiedad extrema, paranoia o confusión profunda. Otras podían tener reacciones más leves, pero en cualquier caso, el riesgo era significativo. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson,
un científico que fue expuesto a LSD sin su conocimiento y que posteriormente murió tras caer desde la ventana de un hotel. Su muerte generó una gran controversia y se convirtió en un símbolo de los excesos del programa. Además del LSD, MK Ultra exploró otras técnicas como la hipnosis, la privación sensorial y el uso de electroshock. En algunos experimentos, los sujetos eran sometidos a largos periodos de aislamiento, combinados con estímulos repetitivos o intensos, con el objetivo de romper sus patrones mentales y reconstruirlos. Estas técnicas se basaban en la idea de que la mente podía ser desestructurada y luego reprogramada. Sin embargo, la evidencia científica actual sugiere que estos métodos eran mucho menos eficaces de lo que se pensaba y que en muchos casos causaban daño sin lograr los resultados deseados.